¿Un taco de harina? Nah, mejor flautas. Eso suena mejor. Si alguna vez paseas por Victoria, te anuncio que en materia de cocina, aquí todas las flautas son de harina de acuerdo a los relatos de la historia. Es un platillo de amplia trayectoria, de salsa verde y huevo con chorizo. Lo recomiendan en el Paraíso por ser una comida obligatoria. Hay de machaca y carne deshebrada, de frijoles con queso y salsa roja, que supera por mucho a la migada. Si una flauta de harina se te antoja, solicita la más condimentada y verás que del hambre te despoja. En todo Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, y en buena parte del centro del estado, hay un antojito que ha pasado de ser el tentempié de paso a convertirse en un símbolo de orgullo local. Además de generar una división de opiniones con los comensales que no son de nuestra bella perla tamaulipeca. Y es que desde hace más de una década, en redes sociales, no se ha dejado de discutir si este símbolo victorense es o no, en otras partes, solo un burrito o un sencillo taco de harina. Aquí en Victoria es y será una flauta, así, sin pedir permiso. Pero, ¿por qué la flauta es de harina? Soy Antonio Mandujano y esta es la historia. Años 60. Ciudad Victoria, apenas despierta como capital y cerca de una extinta terminal de autobuses en el centro de la ciudad, una mujer de nombre Rosita Charles comienza una revolución sin saberlo. Doña Rosita, originaria de Galeana, Nuevo León, pero avecinada en Tampico, llegó a Victoria con receta y sazón bajo el brazo. Y es en la calle 8 Bravo, donde abrió un pequeño café para alimentar a los choferes de la ruta México-Laredo que hacían escala. Una noche, casi al terminar la faena, con una pequeña porción de masa de harina y algo de guiso del día, un chofer le pidió algo nuevo, naciendo así la hoy tan reconocida flauta de harina. Entonces quedaba un testal ahí, un trozo de masa más o menos grande, ya es lo único que tenía a las 10, 11 de la noche, que pasa ese autobús en ruta hacia Nuevo Laredo, y el chofer pues le pide un poco más de comida. Le dice, oye, ¿no tiene un poquito más de comida? Pásame otras tortillas con el guiso. Dice, mire, le voy a preparar, ya me queda una tortilla de harina un poco más grande, ¿verdad? En su dimensión, digamos unos 35 centímetros, o así, algo así, o menos, 20, 25 centímetros. Y se lo llena con los guisos o con uno de los guisos propios que ahora se siguen también vendiendo, ¿verdad? Pues chicharrón o con deshebrada o guisos de carne asada, de carne de puerco, ¿verdad? De res o lo que fuera, ¿no? Con su untada de su preparación con un poquito de frijoles y en fin, se lo prepara. Y le dice, bueno, ahí le va esta flauta para que ya con esto tenga, porque es lo único que me queda en cuanto a que ahí les gustaban las tortillas de harina, las disfrutaban mucho porque las preparaba muy bien. Entonces ya, en lo sucesivo, pues ya sabemos que regresaban los choferes en sus rutas y a cenar o a comer o a almorzar de acuerdo al horario y ya le siguen pidiendo, oiga, véndame o le encargo otras 2 flautas de esas que me preparó o una flauta y así es como se fue acuñando el término. Y después de esa histórica noche, el boom se esparció por la capital, de boca en boca, como toda buena leyenda gastronómica. Y para los años 70 ya se vendían flautas en puestos de la terminal y el platillo había dejado de ser una curiosidad para convertirse en un clásico. De tal manera que en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, ya tenemos instalado un negocio en la terminal de autobuses de Transportes Tamaulipas, ahí en el 9 Guerrero. 9 Guerrero, enfrente de una cantinita, que ahí, por ahí estaba también. Y entonces, la gente empezó a pedir ese platillo. Para entonces también ya estaba otro en la misma calle 8, muy cerca de donde está doña Rosita Charles, enfrente del lado de la acera, digamos, oriente, y se instala su hijo Ciro, con un negocio al cual pues los estudiantes de aquella época se corría la voz. Oye, venden unas flautas en tal parte y son baratas, porque bueno, pues lo que busca uno a veces es la economía propia de un joven que pues no tiene tantos recursos, etcétera. Y ya íbamos a esas flautas un poco más chicas, las flautas de este muchacho Ciro,
que fallece él en un accidente, pero que él empezó con el mismo negocio que tenía su mamá y su papá, también porque ellos cocinaban. Ellos eran gente cocineros populares, tradicionales, de aquí de Tamaulipas. Y entonces, bueno, al paso del tiempo ya surge lo que es la flauta soñada y ya se empieza a diversificar. Choferes, estudiantes, familias enteras, todos volvieron por ellas. Y aunque no hay acta de nacimiento oficial, aquí en Victoria una flauta es de harina y punto. En redes sociales, las discusiones sobre el nombre han sido parte del fenómeno. Memes, videos, comparaciones. Unos juran que eso no es una flauta, otros que sí. Nosotros respondemos con hambre y orgullo. En Victoria, las flautas son de harina. Mi papá inició el negocio hace 45 años aproximadamente y desde ahí hemos seguido con la tradición familiar. Aquí nos visita gente de todo el estado que viene a arreglar asuntos al gobierno o a Secude. También nos visita gente de otros estados. Y cuando nos piden flautas, ellos piensan que son de maíz. Ya cuando ven que las muchachas las están usando al comal, se dan cuenta que no son de maíz y es cuando nos dicen, oiga, aquí no son de maíz. Digo, no, aquí en Ciudad Victoria las flautas son de harina. ¿Qué es la flauta de harina para usted? Pues yo creo que es algo tradicional en Ciudad Victoria, tanto como la gordita, la flauta de harina. Pues sí, mucha gente viene a comprarnos y también mucha gente se sorprende porque piensan que es de maíz. Pero la flauta es de harina. En Ciudad Victoria, la flauta es de harina. Y pues nosotros siempre hemos hecho flautas, siempre. Desde que empezamos es flauta. ¿Cuántos años tiene vendiendo la flauta? Yo tengo como unos 35 años por ahí. ¿Desde 30. 1990? Por ahí. Por ahí, desde ahí empezó. Sí, empezamos a hacer las flautas de harina. ¿Usted empezó ya teniendo un negocio familiar o cómo es? No, empezamos nosotros, mi esposa y yo. Para mí la flauta pues, siempre ha sido de harina. Yo desde niño, desde mamá hacía las flautas de harina. Y yo ya, pues, las flautas, yo ya para mí siempre ha sido la flauta de harina. ¿Qué le dice la gente que viene de otros lugares, que no son de aquí de Victoria, que Pues piden sí. la flauta? ¿Qué es lo que le dicen? Pues ellos me dicen que no es flauta porque ellos buscan la flautita chiquita, la de harina. Digo, la de masa. Y nosotros no, aquí la flauta es de harina, más grande. A diferencia de otros platillos con denominación de origen, nadie se ha adueñado legalmente del nombre flautas. Y eso ha sido una bendición, porque la flauta de harina no es de nadie, pero es de todos los victorienses. Se trata de una nueva aportación de Victoria a la gastronomía regional, Sí. por así decirlo, ¿no? Desde luego que, bueno, esto tiene más de 50 años que se maneja este término, al menos desde los años 60 se acuñó. Yo llegué aquí a Ciudad Victoria en los años 70 y ya existía un lugar o dos lugares, dos sitios, o dos restaurantes en los cuales se denominaba a este platillo flauta de harina. ¿Qué queremos decir con esto? Que la cultura, como otras manifestaciones identitarias de los victorenses, de los tamaulipecos, va logrando una cierta pertenencia. Y esto que nosotros, este fenómeno que se da en cuanto a esta frase, que es la que es el detonante en Ciudad Victoria, las flautas son de harina, pues tiene alrededor entre 10 y 15 años. Es decir, que surge más que nada de las nuevas generaciones esta frase. Y la empiezan a divulgar o a difundir a través de las redes sociales, que pues ya es un hecho en cuanto a la comunicación, lo que estamos viviendo, y que con el tiempo, bueno, pues no nos podríamos imaginar que fuera a tener una importancia como la que ahora se le ha dado y que se convierte en un platillo típico, que de hecho ya lo era, pero y ahora con una mayor difusión y con una mayor, digamos, importancia en cuanto a la generación de empleos y en cuanto a su preparación en diversos lugares, desde un restaurante de buena categoría hasta un carretón, hasta una persona que se gana la vida vendiendo comida, tacos, gorditas, flautas, en unas hieleras, en su vehículo,
en una bicicleta, etc. Entonces es una situación que favorece mucho a Ciudad Victoria y sobre todo porque no es una denominación de origen. O sea, nadie hasta el momento se pudo apoderar del nombre de las flautas, como ha sido el caso de otros platillos, ¿verdad? Que los registran y ahí queda. Sí. Pero que además se pueden preparar en diferentes lugares. Don Fito, Pacos, La Flauta Soñada y miles de puestos y restaurantes que ofrecen este platillo típico de la región son quienes han logrado, después de Doña Rosita, continuar e impulsar con el legado de esto que muchos tomamos como nuestro. Hoy, la flauta de harina es parte del ADN culinario de Ciudad Victoria. Ya sea de salsa verde, deshebrada, bistec, picadillo, asado, huevo con papas, con chile, chorizo y más, o simplemente de frijol con queso. La flauta es de harina y es de aquí. Y mientras haya quien la prepare y quien la disfrute, seguirá haciendo historia. Soy Antonio Mandujano para Expreso y esto fue Un Bocado de Historia.